Hola mis amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a tocar problemas relacionados a la transferencia de calor como parte de la introducción. En esta oportunidad vamos a ver 6 problemas relacionados solamente a convección y para ello vamos a empezar nosotros con el primer problema. Tenemos el caso planteando que tenemos agua hirviendo a una atmósfera que requiere un flujo de calor de 3 por 10 a la 4 BTU hora por pie cúbico para una temperatura superficial de 232 grados Fahrenheit. ¿Cuál es el valor del coeficiente de la transferencia de calor convectiva? Para ello lo que nosotros tenemos que comenzar es establecer las consideraciones para nuestro sistema. Tenemos que es unidimensional y estacionario, que la radiación es despreciable y no hay generación. Y en eso nosotros tenemos nuestro esquema planteado como se ve a continuación. Luego tenemos los datos que son importantes. Tendríamos el valor del flux y claro la temperatura superficial. Nosotros establecemos en este caso en particular que el agua hirviendo a una atmósfera tiene una temperatura de saturación, que en este caso sería los 100 grados, y si lo llevamos a las unidades de grados Fahrenheit sería 212 grados Fahrenheit. Con esta consideración lo que nosotros vamos a hacer es primero establecer nuestra ecuación general para la transferencia de calor por convección, que sería igual a que el flujo de calor es igual al H convectivo por el área por la diferencia de temperaturas, donde el flujo de calor es igual al H por la diferencia de temperaturas. Con esta información lo que nosotros hacemos es reemplazar los valores dentro de la ecuación, estableciendo el H convectivo como la variable que queremos resolver u obtener, y sabemos que haciendo un cambio de variable obtendríamos que el H convectivo sería igual a 1500 BTU hora pie cúbico grado Fahrenheit, y si lo llevamos al sistema internacional sería igual a 8517 watts metro cuadrado Celsius. Para el problema número 2, lo que nosotros tenemos aquí es que igual tenemos vapor a una atmósfera de presión, quiere decir que la saturación va a ser 100 grados Celsius, se expone una placa cuadrada vertical de un área de 30 por 30 centímetros. Se enfría de manera que se condensa 3.68 kilogramos hora. Calcule la temperatura del plato y consulte las tablas de vapor para considerar las propiedades necesarias. Bueno, para esta oportunidad nosotros vamos igual a establecer las consideraciones de nuestro sistema, unidimensional y estacionario, radiación despreciable y no hay generación. También establecemos un esquema de cómo sería nuestro problema. Tendríamos una placa plana que se puede ver en la imagen y lo que tendríamos que ver es que la temperatura externa va a estar igual a 100 grados Celsius y va a haber una condensación que van a ser pequeñas gotas que van a estar dentro de la placa. Nosotros asumiríamos una entalpía que sería igual a 2257 kJ por kilogramo y asumiríamos un H convectivo aproximadamente de 7500 watts metro cuadrado grado Celsius. Con esta información lo que nosotros hacemos es pasar a resolver nuestro problema, empezando a establecer cuál sería nuestra ecuación general, que nosotros tendríamos que saber que para determinar cuánto sería la cantidad de calor o energía que tendría nuestro sistema, tendríamos que ver cuánta es el agua que se ha transformado, que ha cambiado de fase, cuánta agua se ha convertido de vapor a líquido. Y para ello nosotros establecemos que la energía o el calor que se mueve en ese sistema es igual a el flujo másico por esta entalpía que nosotros tendríamos. Y ese valor sería igual a multiplicar 3.78 por 2257 watts por kilogramo. Ese valor sería igual a 5531 watts hora. Y ese sería el valor en el cual nosotros tendríamos la energía que está ocurriendo, que se está transfiriendo en nuestro sistema. Eso sería igual a 2.37 kilowatts. Bueno, con esta información lo que nosotros hacemos es usamos la ecuación de transferencia de calor por convección, que sería igual al flujo por el H por el área por la diferencia de las temperaturas. Con esta información lo que nosotros hacemos es reemplazar las variables, establecer el H convectivo de 7500, establecer el área que sería 0.3 al cuadrado y menos la temperatura que sería 100 menos la temperatura de la pared. Con eso nosotros obtendríamos un valor de 96.5 grados Celsius. Para el siguiente problema lo que nosotros tendríamos a continuación sería que el agua fluye a razón de 0.5 kilogramos segundos
en un tubo de 2.5 centímetros de diámetro que tiene una longitud de 3 metros. Se impone que el flujo de calor es constante a lo largo de todo ese tubo y la pared del tubo que se mantiene que sea una temperatura de 40 grados Celsius más alta que la temperatura del agua. Entonces aquí lo que te pide es calcular la transferencia de calor y estimar el aumento de la temperatura en el agua, sabiendo que el agua se presuriza para que no se produzca ebullición. En ese sentido, lo que nosotros vamos a establecer igual como en los casos anteriores son las consideraciones de nuestro sistema, establecer nuestro esquema, establecer las dimensiones y cómo ocurre la transferencia de calor en nuestro sistema, además de los datos que nosotros ya tendríamos. Aquí en este caso nosotros podemos establecer como un valor aproximado de un H convectivo de 3500 watts metro cuadrado Celsius. Para resolver el problema nosotros usamos la ecuación conocida como el flujo de calor es igual al H convectivo por el área por la diferencia de temperaturas entre la pared y el fluido. Con esta información nosotros establecemos que primero tenemos el H convectivo y con respecto al área nosotros tendríamos que es igual a 2 veces el radio, que es respecto al diámetro, por pi, por la longitud por la diferencia de temperaturas. Esos valores los vamos a reemplazar a continuación, donde tenemos un H convectivo asumido de 3500 watts metro cuadrado Celsius por 0.025 que representa el diámetro, 2 veces el radio por pi por la longitud por la diferencia de temperaturas. Este valor nos va a dar igual a 32.987 watts como cantidad de calor. Ahora, para determinar la diferencia en la temperatura del fluido, lo que nosotros tendremos que hacer a continuación es usar la siguiente ecuación, donde el flujo, la cantidad de calor es igual al flujo másico por un Cp por la diferencia del fluido a la entrada y a la salida. Haciendo un despeje de esa ecuación nosotros establecemos que la diferencia de temperaturas es igual al flujo de calor sobre el flujo másico por el Cp. Con esta información reemplazamos los valores numéricos a continuación y obtenemos que nuestro resultado va a ser igual a 15.78 grados Celsius o Kelvin como diferencia de temperaturas entre el fluido a la entrada y a la salida. Se determina que la tasa de transferencia de calor del aire caliente por convección a 100 grados que fluye sobre un lado de una placa plana con dimensiones de 0.1 por 0.5 metros es de 125 watts, cuando la superficie de la placa se mantiene a 30 grados. Se pide cuál es el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio entre la placa y el aire. Para eso nosotros vamos a comenzar haciendo nuestras consideraciones, asumiendo que el sistema es unidimensional estacionario, no generación y radiación despreciable. Luego tenemos nuestro esquema, tenemos nuestros datos que sería el flujo de calor y ya pasamos con la resolución. Hacemos el uso de la ecuación general, que sería igual al flujo de calor es igual al H convectivo por el área por la diferencia de temperaturas. En este caso sería un H convectivo promedio. Con esa información nosotros hacemos el despeje y establecemos que el H convectivo es igual al flujo de calor por el área por la diferencia de temperaturas, que sería la temperatura del fluido menos la temperatura de la pared. Con eso nosotros reemplazamos los valores a continuación y nosotros obtendríamos que nuestro H convectivo promedio sería igual a 35.7 watts metro cuadrado Kelvin o Celsius. Con eso serían los resultados de nuestra ecuación. Para el problema 5, nosotros tenemos que la convección de transferencia de calor para un gas que fluye sobre una placa plana delgada de 3 metros de largo y 3 metros de ancho varía con la distancia desde el borde del ataque, o sea, desde donde comienza a pasar el fluido, con una relación igual a que el H convectivo es una variable que depende de X, donde es igual a 10 por X elevado a la menos un cuarto watts metro Kelvin. Si la temperatura de la placa es de 130 grados Celsius y la temperatura del gas es de 30 grados Celsius, calcule cuál es el coeficiente de transferencia de calor promedio, la tasa de transferencia de calor sobre la placa y el gas, y el flux de calor local a 2 metros del borde de ataque. Para eso nosotros tenemos que igual continuar con las consideraciones de unidimensional estacionario, no generación y radiación despreciable. Establecemos cuál sería nuestro esquema de trabajo, nuestros datos, y nosotros tendríamos que saber que el H convectivo se obtiene a través de la ecuación que nosotros vemos a continuación. Con esos valores empezamos con la resolución. Primero nos pide hallar el coeficiente de transferencia de calor promedio. Para eso nosotros establecemos una función donde el H convectivo promedio es igual a 1 sobre la longitud y la integral
en este caso, de la función que se describe de h convectivo con respecto a x, donde lo integramos desde un valor 0 hasta la longitud. Con ese sentido, nosotros pasamos a integrar estos valores y obtenemos que es igual a 10L por 4 tercios por x elevado a la 3 cuartos, donde va desde 0 hasta la longitud final. Hacemos el reemplazo de estas variables y nosotros obtendríamos que es igual a 10 sobre 3 por 4 sobre 3 por 3 elevado a la 3 cuartos. Con esa información nosotros obtendríamos que nuestro H convectivo promedio es igual a 10.13 watt metro cuadrado Celsius. Ahora, para el caso número B, que nos pide hallar cuál es la tasa de transferencia de calor entre la placa y el gas, nosotros tendríamos que usar para este caso no el H con respecto a un punto, sino un H promedio de toda la placa. En ese sentido, la ecuación va a ser igual a un H convectivo promedio por el área por la diferencia de temperaturas. Estos valores nosotros los reemplazamos en la ecuación y nosotros a continuación lo que tendríamos sería igual a que el flujo de calor es igual a 1273 watts en toda esta placa. Ahora a continuación nos piden hallar cuál es el flux de calor local a 2 metros del borde de ataque. O sea, nos quiere decir desde el punto donde inicia hasta al punto donde se encuentra a los 2 metros de la longitud. Para este caso nosotros ya no usaríamos un H convectivo promedio, sino un H local, por así decirlo, donde va a ser un H convectivo con respecto a X, y ese X va a ser igual a 2. Con dicha información nosotros pasamos a reemplazar los valores en la ecuación y nosotros obtendríamos que sería igual a 10 por 2 elevado a la menos un cuarto. Por ya la diferencia de temperatura de 170 menos 30. Eso nos daría un valor igual a 1177 watts metro cuadrado. Y ese sería el resultado final. Para nuestro caso número 3 tendríamos que el aire fluye a 40 grados a través de un cilindro largo de 25 milímetros de diámetro, con un calentador eléctrico incorporado. En una serie de pruebas se midieron la potencia por cada unidad de longitud, que sería el valor de P. Requerida para mantener la temperatura de la superficie del cilindro a 300 grados para diferentes velocidades de flujo, y los resultados se mostraron a continuación. Lo que nos pide aquí es, a partir de estos datos de velocidad del aire y con la potencia, determinar cuál es el coeficiente convectivo para cada velocidad y muestre los resultados gráficamente. Luego, en el caso B, suponiendo que la dependencia del coeficiente convectivo de la velocidad tiene una relación igual a H es igual a C por la velocidad elevado a un factor n, donde C y n son parámetros que debemos calcular a partir del inciso A. Para este caso nosotros igual tendríamos que poner nuestras consideraciones para nuestro problema, tener nuestro esquema de trabajo y establecer los datos que serían los valores que nos dan. A partir de esa información nosotros primero planteamos cómo vamos a calcular el coeficiente convectivo. Para esto tenemos que recordar la ecuación general, donde aquí tendríamos que el área sería igual al diámetro por pi por la longitud, y ya los valores serían por H convectivo y por la diferencia de temperaturas. En ese sentido, para hallar el coeficiente de convectivo, lo que nosotros tendríamos que hacer en este caso es primero establecer que la potencia va a ser igual al flujo de calor sobre la longitud, porque al final pueden ver la potencia que es igual a watt sobre metro, que sería el calor sobre la longitud del tubo, que sería uniforme para todos los casos. Con esta información nosotros establecemos que para el H convectivo, por ejemplo, para una velocidad de 1 metro sería igual a H convectivo es igual a la potencia sobre pi diámetro por la diferencia de temperaturas. Reemplazando esos valores obtendríamos que el H convectivo para 1 metro por segundo sería igual a 22.04 watt metro cuadrado Kelvin. Entonces hacemos los casos para los diferentes valores que nos dan a continuación. Aquí ustedes pueden ver un esquema donde separamos la velocidad con el H convectivo para cada caso. En ese sentido vemos que los valores, por ejemplo, para una velocidad de 2 metros por segundo es igual a 32.2 watts metro cuadrado Kelvin. Para 4 sería 48.14, para 8 sería 73.80 y para 12 sería 96.13. Entonces, con esta información pasamos al inciso B, donde nos piden hallar el H convectivo sea una función relacionada directamente a la velocidad del flujo. Lo que nosotros aquí tendríamos que hacer a continuación es establecer primero que un H convectivo, por ejemplo, para el caso de una velocidad de 1 va a ser igual a 22.4, va a ser igual a un C por la velocidad que es 1 elevado a la n. Con esta información nosotros obtendríamos que, por ejemplo, n, 1 elevado a cualquier número siempre va a ser 1, entonces el valor de C
más o menos es 22.04. Ahora, para calcular el valor de n, lo que haríamos a continuación es usar, por ejemplo, un siguiente valor, donde la velocidad es 2 metros por segundo, y ahí obtendríamos que el h es igual a 32.22, es igual a c, que es 22.04, y donde el valor de la velocidad es 2 elevado a la n. Haciendo un despeje de variables, obtendríamos que el valor de n es 0.548. Con esta información nosotros obtendríamos un valor a través de una estimación numérica manual a partir de cálculos que nosotros podemos hacer. Podemos hacer el uso de otras herramientas, por ejemplo MATLAB, donde nosotros podemos interpolar estos valores. Como pueden ver a continuación, aquí obtendríamos resultados, por ejemplo, de cuál sería el valor del c y el n. En este caso el c, el valor que nosotros obtenemos aquí sería de 20.99, el valor de n sería 6.6094, donde el rango de oscilación se indica a continuación en el paréntesis y vemos que tiene una correlación de r cuadrado de 0.9993. Entonces vemos que son valores bien ajustables. Bueno, hasta aquí sería nuestro video de hoy. Vimos problemas relacionados a convección. No se olviden que en el siguiente video estaremos hablando sobre problemas relacionados con radiación. No se olviden de darle like, comentar si tienen algunas dudas y no se olviden suscribirse a nuestro canal. Y nos vemos en una próxima ocasión.